Hablemos de la paz mundial. Normalmente suena como un sueño, ¿verdad? Algo casi inalcanzable. Pero, ¿y si la ciencia nos dijera que no? Que existe un camino concreto para conseguirla. Bueno, pues en este análisis vamos a ver precisamente eso, una hoja de ruta hacia la paz, pero basada en datos, en investigación y en psicología. La investigación sobre la paz nos obliga a hacernos una pregunta, un poco radical. ¿Y si hemos estado buscando la solución en el lugar equivocado todo este tiempo? ¿Y si la clave no está en los grandes tratados de paz ni en las cumbres de líderes mundiales? ¿Y si la respuesta estuviera en algo mucho más cercano? En nuestras leyes, sí, pero también en nuestros hogares, y sobre todo, dentro de nuestra propia cabeza. La idea de fondo es esta. La paz de verdad se construye desde abajo, no se impone desde arriba. Empieza en cómo nos tratamos y en cómo pensamos. Muy bien, vamos a meternos en materia. Para entender bien este enfoque, lo primero es cambiar el chip. Hay que ir más allá de la idea de que la paz es, simplemente, que no haya una guerra. La investigación va mucho más al fondo. Aquí el investigador Johan Galtung nos da dos conceptos que son clave. Por un lado está lo que él llama paz negativa. O sea, vale, no hay combates, no hay bombas, se acabó. Pero el verdadero objetivo, nos dice, es la paz positiva, y eso es otra historia. Es una sociedad donde no existe la violencia estructural, como la opresión o la desigualdad, porque solo cuando se eliminan esas injusticias de raíz, la paz puede ser duradera de verdad. Y esto, claro, nos lleva directamente al meollo de la cuestión, a la raíz psicológica de todo esto. Porque para construir esa paz positiva, esa que de verdad importa, se necesita un componente psicológico central, uno que muchas veces se nos olvida en los debates geopolíticos. Y ese componente es la empatía. Pero ojo, no entendida como un simple «qué pena me da», no. Hablamos de algo mucho más activo. La capacidad de reconocer el sufrimiento de los demás y sentir el impulso, la necesidad de hacer algo para aliviarlo. A ver, puede sonar un poco raro hablar de empatía cuando se habla de política internacional, pero la investigación es tajante, es el factor central para construir una cultura de paz, el requisito psicológico más importante de todos, ni más ni menos. El problema es que esta empatía, que es algo innato, puede dañarse, incluso destruirse, y casi siempre ocurre en la infancia. Las biografías de muchas figuras políticas que han iniciado guerras muestran una y otra vez un historial de violencia o abandono en su niñez. Esta falta de empatía es un factor psicológico que no se puede pasar por alto. Entonces, si la empatía es la clave, la pregunta del millón es ¿cómo se activa a escala social? La investigación identifica tres pilares fundamentales, como tres interruptores sociales que o bien construyen la empatía en una sociedad o bien la destruyen. Y estos tres pilares son: primero, una crianza infantil sin nada de violencia. Segundo, una igualdad de género plena y real. Y tercero, un marco legal que rechace la violencia por sistema. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por el primer pilar, y quizá el más potente. La correlación es directa y es sorprendente. Cuanto más violenta es la crianza en un país, menos pacífico es ese país en el escenario mundial. Dicho de otra forma, el nivel de paz de una nación se puede medir literalmente en cómo trata a su infancia. Y lo más increíble es que esto no es una teoría, es verificable. Si se cogen los datos de UNICEF sobre disciplina violenta, se cruzan con las leyes de cada país sobre el castigo corporal y se compara con el índice de paz global, los resultados encajan a la perfección. Las cifras no mienten. Pasemos al segundo pilar, la igualdad de género. Otro factor que la ciencia ha probado que es fundamental para una paz sostenible. La lógica es bastante clara. Si una sociedad no es capaz de reconocer el sufrimiento de las mujeres por la opresión o la violencia, entonces a una gran parte de esa sociedad, incluidos sus líderes, le falta una dosis enorme de empatía. Para construir la paz, promover la igualdad de género significa, por un lado, hacer cumplir los derechos de las mujeres y prohibir la violencia doméstica, claro. Pero va más allá. También se trata de redefinir la masculinidad, de fomentar una masculinidad cuidadora, con padres más implicados y más hombres en profesiones sociales. Es un cambio cultural muy profundo. Y esto nos lleva de cabeza al tercer pilar, la ley como un reflejo del alma de una nación. La idea es sencilla. Las leyes no solo castigan, también educan. El marco legal de un país nos dice qué nivel de violencia está dispuesto a tolerar como sociedad. Para medir esto, se desarrolló el índice de cultura de violencia. Y como se ve aquí, los países con una puntuación baja, o sea, los más pacíficos, suelen tener leyes que prohíben el castigo corporal, que protegen contra la violencia dentro del matrimonio y que han abolido la pena de muerte. Por otro lado, los países con puntuaciones altas que no tienen estas protecciones inician conflictos armados con muchísima más frecuencia.
Bueno, ya tenemos los 3 pilares. Ahora, ¿cómo se integra todo esto en una estrategia real? Pues el concepto que lo une todo se llama Peace Mainstreaming, que podríamos traducir como transversalización de la paz. La transversalización de la paz es, básicamente, el compromiso de un gobierno de dar prioridad a las estrategias pacíficas en todas las áreas de la sociedad. No es un departamento aparte, es una filosofía que lo impregna absolutamente todo. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Pues implica una prohibición legal de todas las formas de violencia, enseñar resolución no violenta de conflictos en los colegios, promover activamente la igualdad de género, fomentar la responsabilidad de los medios de comunicación y, por supuesto, adherirse sin excusas a los derechos humanos y a los objetivos de desarrollo sostenible. El punto crucial, por tanto, es ¿qué se puede hacer ahora mismo? Esta estrategia parece monumental, pero la clave está en que no hay que esperar a que todo esté perfectamente alineado para poder empezar. Seamos realistas, esto no es una tirita, no es un arreglo rápido. Es una estrategia generacional, porque no se cambia la psicología de una sociedad de la noche a la mañana. Pero lo crucial es que el trabajo puede y debe empezar ya. Incluso con una influencia política limitada, a nivel individual se puede hacer muchísimo. Se puede practicar una crianza sin violencia en el propio hogar, se puede abogar por la prohibición de una forma específica de violencia que todavía sea legal, y se puede recordar a los líderes políticos sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 5 sobre igualdad de género y el 16 sobre paz y justicia. Lo que nos deja con una última reflexión, que es la esencia de todo este enfoque. Si la paz del mundo depende de la empatía, ¿dónde, si no, empieza realmente el trabajo?